Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, vecinos del planeta, a donde se encuentren. Si me están viendo y siguiendo mis videos, espero que les sean de provecho, espero que les sirva para tomar un poco más de conciencia o informarse o inclusive a implementar decisiones en la vida. El análisis somero, por cierto, porque esto no es de profundidad, pero sí es informativo, se presta para que aumentemos el conocimiento sobre lo que es el desarrollo de El Salvador, lo que son los orígenes del salvadoreño, todos los inciertos que se han sufrido o disfrutado a través de la historia. Y el tema que estamos abordando sobre los presidentes que han habido en El Salvador, esta segunda parte la dejé para hablar sobre los militares. En todos los países del mundo ese es real el hecho de que a través de la historia y aún en la actualidad tengan que haber estratos militares para seguridad del país, para defensa del país, para el desarrollo mismo del país. Es del conocimiento de muchas personas que las guerras han tenido inmenso desarrollo en la vida de cada uno de los países alrededor de la tierra. En El Salvador no ha sido la excepción y es bueno el hecho de que tomen en cuenta que vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de los gobiernos militares. En el video anterior veíamos que habían habido 78 presidentes en El Salvador en un periodo de 200 años. Es interesante que vayamos a ver ahora la cantidad de militares que hubieron también en El Salvador en ese mismo periodo. Vamos a comenzar la historia por el año 1822 con el primer presidente militar que hubo en el país de El Salvador. No fue realmente un presidente electo porque no estamos hablando de elecciones, sino que estamos hablando de gobernantes que se han sucedido hasta el momento en que vamos a encontrar cuando por elección popular se comenzó a elegir presidentes. El primero que se recoge en la historia de los militares es en el año 1823. Curiosamente, ese gobernante solo duró del mes de febrero al mes de mayo, 4 meses prácticamente. Y él se llamó el coronel Vicente Filisola. Tengo que decirles que por respeto al estrato militar, voy a llamarlos y debemos de llamarlos por su nombre porque cada una de estas personas desarrolló en su vida una carrera, se ganó ascensos y se ganó nombramientos. Entonces es de respeto para ellos el identificarlos por el grado que ellos tenían al momento en que desarrollaron las funciones. Pues hablando del coronel Vicente Filisola, él es de origen italiano y él venía de México, estuvo combatiendo con Agustín de Iturbide y llegó al territorio salvadoreño haciendo una obra no muy decorosa. Nos anexó como territorio al Imperio Mexicano y llegó a ser el capitán general de ese gobierno que había establecido. Él fue nombrado por el doctor y sacerdote Matías Delgado, José Matías Delgado. Luego porque la sucesión como vemos es bastante rápida, aparece luego de él el general José Francisco Morazán Quesada. Eso fue de
mayo del año 1832. Es interesante saber que cuando les hablé de los presidentes anteriores, tuvimos presidentes de Honduras, inicialmente de España, inicialmente de Cuba, luego de España, después de Honduras y luego Guatemala y uno de Costa Rica. Bueno, el general Francisco Morazán era un militar hondureño y él estuvo gobernando el territorio en un corto periodo, pero sí estuvo a cargo de los destinos de El Salvador. Luego estuvo el general Nicolás Espinosa en el año 1835 y también en meses de abril a noviembre. Son sucesiones bien rápidas porque las razones ya las conocemos. El poder corrompe, el poder desarrolla ambiciones y entonces van sobre los que están y tratan de imponer sus propios gustos, sus propios intereses y eso desarrolla en violencia y desarrolla en sucesión. Aunque no se habla de violencia en la mayoría de los casos porque vamos a llegar al periodo de gobiernos en que sí lo vamos a conocer, la sucesión viene por las causas que ya se han establecido. El general Nicolás Espinosa fue el primer gobernante que estableció la hacienda en El Salvador, estableció la Intendencia General de la Hacienda y le acreditó funciones judiciales el primer Ministerio de Hacienda para que nosotros nos informemos al respecto, ¿verdad? También estableció algo bien importante, el sistema judicial, aunque arcaico en sus principios, pero es interesante ver que fueron militares y no abogados, que hemos tenido varios presidentes que han sido abogados y políticos. Ninguno de ellos se declinó por establecer un sistema judicial. El que él estableció se basaba en las funciones judiciales de las causas criminales. Luego lo sucedió el coronel Antonio José Cañas en el año 1834 a 1840. Ese periodo es largo porque abarca 2 periodos, que el que sucede en este momento y el que va a aparecer próximamente para los años 1840. Luego tenemos al general Juan José Guzmán. De él no se dice mayor cosa, nada más que estuvo de 1842 a 1844 durante 2 años. Pero fue sí algo importante y muy importante porque él desarrolló la primera infraestructura para la Universidad Nacional. General Juan José Guzmán. Apareció Francisco Malespín y Francisco Malespín básicamente no hizo ningún otro desarrollo cultural, pero sí se le acredita el haber restablecido el fuero eclesiástico para los curas y sacerdotes, ¿verdad? Luego José María San Martín, que tampoco tiene nada sobresaliente de lo que él desarrolló, estuvo de 1854 a 1856. Luego el general Miguel Santín del Castillo. Este general sí, en los años de 1858 a 1859 estableció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vemos que los militares han hecho cosas significativas que no lo hicieron los civiles y hay que darles el mérito, hay que darles el crédito a ellos porque eso es desarrollo de un país y lo estamos viendo a través de ellos y seguiremos viendo más de esas cosas, ¿no? Luego, alguien de fama fue el capitán general José Gerardo Barrios, en 1858 al 1863. Él trajo el cultivo del café a El Salvador y también creó las escuelas normales. El capitán general José Gerardo Barrios. Luego no hay el grado de este señor Santiago González de 1871 a 1876, pero sí era un guatemalteco que se nacionalizó salvadoreño. Él hizo el aporte importante para
desarrollar la educación laica, o sea, de las personas de menos poder adquisitivo, y eliminó las órdenes religiosas también. Después del guatemalteco Santiago González apareció Fernando Figueroa en la palestra, y en mayo de 1885 a 1911 estableció 2 periodos para él. No hay hechos sobresalientes acerca de él. Y lo sucedió, lo sucedió José Rosales Herrador en junio de 1885, algo muy significativo para la medicina, porque el aporte de José Rosales fue hacia el desarrollo del Hospital General que lleva el mismo nombre de él, Rosales, para lo cual él donó parte de su fortuna que tenía, que fue suficiente para establecer el hospital. Después de Rosales, aparece el general Francisco Menéndez. El general Francisco Menéndez desarrolló la primera constitución después de la colonia y dio la base para el desarrollo futuro de los gobiernos y del país. Es importante, otro aporte importante que debemos de hacerlo sobresalir, ¿no? Luego el general Carlos Basilio Zeta, él estuvo de 1890 a 1894, perdón, 1890 a 1894, y lo sucedió el general Rafael Antonio Gutiérrez de 1894 a 1895. Este señor sí se destacó por formar parte de los grupos que se sublevaron dentro del militarismo. Él formó parte del grupo de los 44, que fueron generales militares que se rebelaron contra el general Maximiliano Hernández Martínez, y que posteriormente vamos a conocer la historia acerca de ellos, ¿no? Aparece entonces el general Martínez, que se establece en diciembre de 1931 hasta 1944. Vemos que es un periodo bastante largo. Se estableció lógicamente por el poder de la fuerza y utilizó argucias porque él se seguía postulando sin candidatos contendientes. Él salía como candidato único, así como lo vemos en países como Venezuela, y al final él seguía siendo el presidente, ¿no? Fácil, ¿verdad? Aparece entonces el coronel Osmin Aguirre y Salinas en octubre de 1944-1945, y él formaba parte de toda esa dictadura que ya se había establecido a través de Martínez. Sustituye el general Salvador Castaneda Castro, que hay un dato interesante acerca de él. Eso fue en 1945 a 1948, y al general Castaneda Castro la asamblea de ese entonces vio a bien reducir un año la legislatura de 6 años que estaba para ese momento, cosa que lo molestó al general Castaneda Castro, porque le bajaron a 5 años su legislatura, y le molestó a tal grado que desarrolló una contienda con la tanda de militares jóvenes, que fueron los que lo derrocaron para el año de 1948. Establecieron al mayor en ese momento de los militares jóvenes, Óscar Osorio Hernández. Él aparece desde 1950 a 1956, y el mayor Óscar Osorio Hernández formó parte del Consejo Revolucionario de Gobierno desde 1940 a 1950, y luego toma el poder en los años 50 a 56, como ya lo mencionamos antes. Es importante de él que sí hizo logros. Uno muy importante, fundó el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y además de eso legalizó el sindicalismo, cosa de que sorprende para un militar que tenga ese criterio, ¿no? Después del mayor Osorio, perdón, le sucede el teniente coronel
José María Lemus, de los años 1956 a 1960. José María Lemus es un teniente coronel que dentro de sus logros está el promulgar la ley de inquilinato y fortalecer la educación a las clases desposeídas, y trajo al país a la Cruz Roja en esos tiempos. También le sucede a él el teniente coronel Julio Alberto Rivera, de 1961 a 1966. El coronel Rivera es conocido por haber formado el partido PCN y también estableció algunas políticas sociales en aquel momento para tratar de calmar los movimientos que se estaban dando ya fuertes provenientes de la izquierda en ese momento. Aparece entonces Fidel Sánchez Hernández en el año 67 a 1972. Este señor es el que desarrolló la guerra con Honduras, que fue el 18 de julio durante 5 días en el año de 1969. Ya ese evento es conocido históricamente, es un evento penoso por ambos bandos, y la historia es la que ha juzgado ese evento que sirvió más que todo para mantener en el poder a las clases militares, ¿verdad? No hubo nada de desarrollo ni de beneficio más que muerte. Es un evento que ha avergonzado y debe avergonzar a ambos países en ese momento histórico. Le sucede Arturo Armando Molina, un coronel en 1972 a 1977 a Sánchez Hernández. Y Molina sí desarrolló obras, hizo varios hospitales en otras partes del país, desarrolló escuelas también y desarrolló la presa hidroeléctrica El Cerrón Grande, que está hacia el nororiente del país, y también incentivó el cultivo del café. Después apareció el general Carlos Humberto Romero en 1977 y su periodo se caracterizó por el desbordamiento de la violencia. Él solo duró 2 años en el poder, fue sacado del poder por la fuerza, porque su periodo se caracterizó por el desbordamiento realmente de la violencia del ejército, de la policía, y en esa violencia incluyeron también hacia los poderes, ¿cómo se le llamaba en ese momento? Eran poderes civiles que habían poderes paramilitares que se habían desarrollado en todos los rincones del país, en los cantones y cabeceras departamentales por todo el país, que habían tomado tanto poder como los militares y que desarrollaron violencia innecesaria también contra muchas personas que tenían tendencia izquierdista, o si no era tendencia izquierdista, con solo que no fueran simpáticos para ellos, tenían que ser víctimas del mismo poder que ya habían desarrollado. Entonces vemos que la historia del país fue una historia de fuerte violencia, de daños innecesarios, pero con alguna lástima, porque si sencillamente hubiera sido de desarrollo, los militares hubieran tenido una aceptación mayor por la mayoría civil que vivíamos en este país, y el país mismo hubiera tenido un mejor desarrollo. Pero la historia es así. La historia es de bien o de mal. Lo que no debemos de hacer es ignorarla o desconocerla. Hay que afrontarla. También es importante el hecho de que todas estas personas que han participado en gobiernos y en puestos públicos están sujetas a la evaluación, a la crítica y a la censura
por parte de nosotros, la población. ¿Por qué? Porque cuando echamos gasolina, cuando compramos en el supermercado y nos cobran IVA, cuando nos cobran los impuestos directos o indirectos, parte de eso está yendo hacia ellos, hacia pagarles sus salarios. Desde el presidente de la República, que tengo que elogiar al presidente porque no cobra salario, porque claro, no lo necesita, pero aún así, él está bajo nuestro juicio, para bien o para mal. Espero que siga siendo para bien como hasta ahora, porque es de mérito. Pero aún así, tenemos que ser juzgadores de nuestros empleados públicos, de nuestros empleados públicos. Después de estos videos, voy a comenzar con el material más abundante que hay en los países. En el caso de El Salvador, comenzaré por los que han sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas de la República, de las entidades autónomas y semiautónomas que han tenido presidencias, de la Asamblea Legislativa en la historia, para ver qué ha hecho cada uno de nuestros empleados a través de la historia y qué le ha aportado al país o cómo ha dañado al país. Como ciudadano de El Salvador, tengo derecho a supervisar a nuestros empleados públicos. Les invito a que donde se encuentren también ejerzan su derecho y también vean qué clase de empleados tienen o tenemos como ciudadanos en los países. Gracias por ver mis videos. Gracias por hacer de utilidad algunas sugerencias que se dan en ellos. Y con mucho gusto estoy a disposición de ustedes a través de las comunicaciones que se pueden dar en YouTube. Les invito a que sean interactivos y si me pueden dar consejos, con mucho gusto los voy a recibir y los voy a poner en práctica si me resultan útiles. Las críticas sanas también las acepto, porque es bueno desarrollar cualquier cambio que sea para bien de cada uno de nosotros. Gracias por su atención, que tengan buenas noches y que descansen, que tengan buenos días y que lo disfruten y que tengan buenas tardes si ya están por irse a descansar. Mi saludo cordial, ciudadanos del planeta. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Hasta luego.